Bienvenido, Challenger, a un videito más. Esta vez te voy a hablar de un tema muy popular, la famosísima proteína. ¿Qué es la proteína? Tanto como suplemento y como nutrimento. En realidad, ¿qué es en general? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la mejor proteína para tus objetivos? ¿Qué de lo que dicen es real y qué no? Entonces, vamos a empezar. Comenzamos con la pregunta del millón. ¿Qué es la proteína? La proteína es un macronutrimento, al igual que los hidratos de carbono, mejor conocidos como carbohidratos, o los lípidos, mejor conocidos como grasas. Estos tres macronutrimentos son compuestos orgánicos que encontramos naturalmente en casi todos los alimentos, en mayor o menor porción. Por ejemplo, del grupo de alimentos de origen animal, encontraremos que la mayoría contienen más proteína que, por ejemplo, grasas. También existen alimentos de origen animal que contienen grasa, por ejemplo, el salmón, por ejemplo, el cerdo. Y de la misma manera funciona con los otros grupos de alimentos. Los cereales, por ejemplo, son una rica fuente de hidratos de carbono. Sin embargo, también contienen aminoácidos, es decir, también contienen cierta cantidad de proteína, igual que las leguminosas y otros grupos de alimentos. Entonces, la proteína es un compuesto natural que vamos a encontrar en los alimentos. ¿Para qué sirve? La proteína tiene dos funciones principales. Bueno, su principal función es un macronutrimento estructural. Quiere decir que forma tejidos en el cuerpo, tanto tejido muscular, tejido de nuestros órganos o músculos lisos, muchos otros tejidos en nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir? Entonces, que nos ayuda a formar esta masa muscular al hacer ejercicio. También puede ser una fuente de energía por una ruta metabólica llamada gluconeogénesis en condiciones especiales. No me voy a adentrar mucho en el tema, pero les menciono las funciones de este macronutrimento. Este macronutrimento nos aporta 4 kilocalorías por cada gramo, igual que los hidratos de carbono. Quiere decir que si nosotros llegamos a consumir un exceso de proteína, va a repercutir en el aumento de nuestro peso corporal, no necesariamente de nuestra masa muscular, ¿ok? Las proteínas son cadenas de aminoácidos. Estas cadenas de aminoácidos se van uniendo como si fueran eslabones y forman péptidos, y cuando la cadena es muy larga se forma una proteína. Las proteínas tienen diferentes estructuras. Pueden ser una estructura primaria, secundaria, terciaria o hasta cuaternaria. Dichas estructuras le dan cierta complejidad a la proteína. Ahora, esta estructura hace que el cuerpo no la pueda absorber de manera eficaz. Por ejemplo, la albúmina de huevo. La albúmina de huevo es una de las proteínas más ricas en aminoácidos. Sin embargo, de manera natural el cuerpo no la puede absorber. Entonces necesita llevar un proceso de desnaturalización. Yo sé que suena muy enredado todo esto, pero es algo muy sencillo. La proteína está hecha como un nudo, como si fuera el cable que sacas de tu mochila, de los audífonos, que está todo hecho en nudos. Y entonces el proceso de desnaturalización es el proceso en el que te deja la proteína de manera lineal o desdoblada para que el cuerpo pueda absorberla. Esta desnaturalización se puede llevar a cabo por cambio de pH, de manera mecánica, puede ser licuado y demás, bastante licuado hasta que cambie su textura, o la más sencilla, que es elevando la temperatura, que sería cocinando los huevos. Entonces, cuando nosotros veíamos que Rocky rompía 6 o 7 o 20 y tantos huevos en un vaso y de repente todo para adentro, eso es una completa mentira. Lo único que vas a hacer es arriesgarte a contraer una enfermedad de transmisión alimentaria. Recuerda este punto porque es muy importante la desnaturalización. Ahora, les voy a hablar un poquito más del suplemento de la proteína. El suplemento de la proteína vino a ayudarnos mucho a algunos de nosotros y les voy a explicar por qué. La proteína, como la que vemos aquí, fue la manera sintética en la que, por medio de la industria alimentaria, lograron extraer dicho nutrimento de algunos alimentos. Hay proteínas de albúmina de huevo, hay proteínas de suero de leche, incluso hay proteínas vegetales. Ya hay proteínas de chícharo, de soya, de arroz y de mil y un cosas. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de productos? Para mí, una de las principales ventajas es que es mucho más barata. Por ejemplo, esta proteína tiene 30 servicios de 24 gramos de proteína. Para que nosotros podamos obtener 24 gramos de proteína de algún alimento de origen animal, deberíamos estar consumiendo entre 200 y 250 gramos de dicho alimento. Resulta carísimo juntar 30 porciones de estas. Y esto es mucho más barato y eso nos lleva al punto número 2, que sería
La practicidad, para mí esto es algo que yo amo de los suplementos de proteína, que es muy práctico salir del gimnasio y preparártelo igual en el coche, irtelo tomando en el tráfico, no batallas, no necesitas estar escurriendo la lata de atún o calentando tu pollito. Es una manera mucho más práctica de poder llegar al requerimiento proteico. Y la tercera y última es que muchas de las proteínas están adicionadas con algunos otros micro y macronutrientes. Por ejemplo, hay proteínas que ya contienen hidratos de carbono, hay proteínas que tienen incluso algunas vitaminas, antioxidantes y demás. Entonces pueden ser suplementos de bastante utilidad. Como les mencionaba, hay proteínas tanto para veganos como para omnívoros. La diferencia es la fuente de la que se extrae dicha proteína. Una de las preguntas que más recibo es ¿a qué hora es recomendable consumir la proteína? Yo te daría 4 momentos muy importantes en tu día para consumir proteína. Y no tienen nada que ver con el metabolismo y con la absorción y demás, pero se me hacen momentos en los que creo que podemos empezar bien el día, podemos tener el apetito necesario y nos es fácil consumirla. Sería número 1 al despertarnos por la mañana, número 2 antes de entrenar, número 3 después de entrenar y número 4 antes de dormir. Para mí son momentos muy útiles. Existen metodologías y herramientas de nutrición que nos dicen el ayuno intermitente, por ejemplo, 10 a 16 horas de ayuno y en un periodo muy pequeño del día consumen casi la mayoría de sus nutrimentos. Está bien, son herramientas que funcionan para ciertas personas. Esto es lo que yo te recomiendo para lo que funciona para mí y lo que a mí me gusta hacer. Ahora, otra de las preguntas es, dentro de toda la gran gama de proteínas que existen, ¿cuál es la mejor? Porque hay proteínas 0 carbohidratos, hay proteínas con 5 carbohidratos, hay proteínas ganadoras de peso y demás. Yo los dividiría en 2 grandes grupos en cuanto a nutrimentos hablando, no en cuanto al tipo de proteína, porque existen también proteínas que son blend, les llaman, que es una mezcla entre caseinato, aislado de suero de leche, es una proteína se le dice absorción media. Existen proteínas hidrolizadas, y básicamente esto habla de la cadena de la proteína y su absorción. Sin embargo, está demostrado científicamente que realmente no tiene ningún impacto significativo en la cadena de la proteína. Es decir, tomar proteína hidrolizada no hará que desarrolles más masa muscular que tomar proteína aislada de suero de leche. Eso es un completo mito. Ahora, en cuanto a los nutrimentos, hay proteínas que son 0 carbohidratos, que por lo general son muy costosas, yo no recomendaría consumirlas. Y hay proteínas, por ejemplo esta, que dice Whey Protein, por lo general tienen un rango de 3 hasta 7 o 8 gramos de carbohidratos por porción. No hay ningún problema. Recuerda que al terminar de entrenar también necesitamos cierta cantidad de carbohidratos para recuperar nuestro glucógeno que se perdió en la actividad física. Ahora, por otra parte, hay proteínas que se llaman ganadoras de peso. ¿Por qué? Porque además de consumir proteína tienen infinidad de calorías provenientes de hidratos de carbono. Estas proteínas por lo general se les recomiendan a personas que les cuesta mucho ganar peso, pero yo no lo recomendaría porque son proteínas en las que nos venden el carbohidrato a valor de proteína, o sea, carísimas. ¿Cuándo podemos obtenerlo fácilmente de la dieta? Consumir carbohidratos es lo mejor, entonces ¿a quién no le gustaría? Dentro de la mercadotecnia se ha manejado mucho los productos y la segmentación por medio del género. Es decir, existen proteínas para hombre y existen proteínas para mujer. Y todo el tiempo me lo preguntan, oye Oscar, ¿es verdad que existe proteína para mujer? Eso es completamente falso. Es como si dijéramos que existe pechuga de pollo para mujer. No, ¿verdad? Entonces no hagas caso a este tipo de mercadotecnia. Lo único que hacen es disfrazar y aprovecharse de la misma para poder vender cierto producto. La proteína es proteína y listo. Otra de las preguntas más frecuentes es, oye, ¿puedo lograr mis objetivos sin tomar proteína? Porque hay gente que no les gusta simplemente consumir ningún tipo de producto de macronutrimento exógeno, es decir, de manera externa. Y sí, no hay ningún problema, tú puedes alcanzar tus objetivos sin consumir proteína. Como lo mencioné, es una manera mucho más sencilla de alcanzar nuestro requerimiento, sin embargo, no son necesarias. Otra de las preguntas que me hacen es, ¿el dejar de consumir la proteína hará que engorde? Eso es completamente falso, no existe ningún tipo de rebote. De hecho, el consumo excesivo de proteína va a repercutir en nuestro aumento de peso corporal, al igual que el consumo de cualquier otro macronutrimento. Recuerda que todo se resume a las calorías que consumes. Ok, ahora que conoces toda esta información, creo que tienes las herramientas necesarias para saber qué proteína consumir y cuándo consumirla.
Recuerda que el consumo de dicho suplemento debe estar siempre acompañado de un buen plan de alimentación y un buen programa de entrenamiento. Si tienes alguna duda, déjamelo en los comentarios, suscríbete y comparte.